avanza la obra de la guardia para el Hospital Unzué. El secretario de Infraestructura, Luciano Cabrera, brindó detalles de la obra que realiza la firma POSE y financia el municipio. Y ahora se nota mucho más porque se ralentiza en la etapa de cimientos, por ahí son trabajos de excavaciones, no se nota tanto, pero una vez que pudimos salir de ahí empezó, como lo decíamos el otro día, a asomar el edificio, ¿no? Ya pasamos la altura del dintel, se ha liberado alguna zona dentro del edificio existente, a ver si podemos intervenir también para no perder tiempo en la obra en aquellos días de lluvia. Así que sí, viene a un buen ritmo, la verdad que estamos muy contentos. Lance va a representar muy bien a los radicales. El presidente de la UCR, Fernando Farina, no confirmó la salida de Lance del bloque oficialista, pero dijo que va a representar los intereses del radicalismo. Memo nos ha acompañado en esta última elección, ha trabajado mucho junto a Marcelo Landaburu y a todos los miembros de la lista, y ha participado de todas las reuniones y a la campaña electoral. Creo que él va a tener una conducta acorde a lo que el radicalismo pretende de un concejal. Gabriel Blanco se reunió con Alberto Silioni. El consejero escolar electo, Gabriel Blanco, se reunió con Alberto Silioni para profundizar temas que preocupan al sistema educativo local. Suspendieron la Noche de los Museos. El responsable de la biblioteca Juan Francisco Ibarra Esteban Penza anunció que por cuestiones climáticas se suspende la Noche de los Museos prevista para mañana. Y como esto estaba predeterminado para que fuera un circuito urbano donde la gente se pudiera ir moviendo de lugar en lugar, la realidad es que decidimos posponerlo para la semana que viene, el viernes 26. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nahuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? Sean todos bienvenidos a la edición central del noticiero. Comenzamos con esta edición central a recorrer esos títulos que recién compartíamos con ustedes y te vamos a contar que está avanzando a buen ritmo la nueva guardia del Hospital Unzué. En esta oportunidad pudimos hablar con el secretario, ¿no?, de Infraestructura del municipio de 25 de Mayo, que está llevando adelante junto con la empresa POSE esta obra que está siendo financiada por la Municipalidad de 25 de Mayo y particularmente el municipio es quien controla esta obra que tiene como fecha de ejecución 5 meses y ya hace por lo menos 2 que está en construcción. Exactamente, se trata de esta nueva guardia que, tal cual lo anticipa Luciano Cabrera, viene para reordenar un poco el funcionamiento del nosocomio local. Por ahí ahora se nota mucho más porque se ralentiza en la etapa de cimientos, por ahí son trabajos de excavaciones, no se nota tanto, pero una vez que pudimos salir de ahí empezó, como lo decíamos el otro día, a asomar el edificio, ¿no? Ya pasamos la altura del dintel, se ha liberado alguna zona dentro del edificio existente, a ver si podemos intervenir también para no perder tiempo en la obra en aquellos días de lluvia. Así que sí, viene a un buen ritmo, la verdad que estamos muy contentos, la gente del hospital también, digamos, se diseñó una guardia donde va a tener una circulación clara, muy marcada lo que es pública respecto a lo que es la técnica, los accesos se han diferenciado bien, hoy en día entran todos por el mismo acceso, que no tiene que ser así, va a tener el acceso por un lado por la ambulancia y el acceso peatonal por el otro. Así que desde el punto de vista de organización y de arquitectura que tiene que tener un hospital, es un avance muy importante. Venimos en los tiempos ahí adecuados, obviamente que ya en la etapa de techado nos va a permitir avanzar aún más rápido porque ahí ya la condición climática la dejás un poco de lado, pero sí, venimos bien con esa obra, una obra súper importante. Donde va a beneficiar a todos, ¿no? Bien. Las obras hay que comenzarlas y terminarlas de principio a fin, si no, no sería una obra terminada. Eso por un lado. Lo que sí estamos trabajando en la continuación del plan director para empezar ya a tener el proyecto de todo el resto del hospital y después, bueno, se avanzará por etapa. Hay que ver también qué se hace con la zona liberada de la vieja guardia, algunos espacios se recuperan, que van a estar vinculadas directamente con la nueva guardia, otros espacios hay que definirlos. Hay que replantear un montón de cosas del hospital que ya estamos en campaña trabajando en lo que es el plan director total del hospital, ¿no?
Lo que es la nueva guardia, no, a fin de año tiene que estar terminada. Sí, sí, sí. Así que sí. Sí, el plazo de ejecución son 5 meses, 5 o 6 meses, así que vamos a andar ahí a fin de año, seguramente, lo quiero remarcar, siempre y cuando nos acompañe el clima y no nos perjudique, o nos perjudique lo menos posible, tenemos que andar en esos tiempos. Hay un seguimiento constante del inspector de obra, junto con la Secretaría de Obras Públicas, se verifica junto con la empresa, si estamos de acuerdo, si no, ahí discutimos más o menos algunos ítems y se cierra el porcentaje de certificado y se avanza con eso. Bien, pero bien, hasta el momento conforme. Sí, 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 venimos bien, por suerte sí. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos al funcionario dando algunas explicaciones que tienen que ver nada más y nada menos con esta obra que continúa y que, bueno, esperan poder inaugurar a fines de este año o a principios del año que viene. Una obra que, como bien lo decía Nahuel recién, va a darle cierta funcionalidad a la guardia del hospital, una jerarquización de la misma para poder comenzar con una tarea, básicamente en la guardia, que tenga que ver con un triage que se va a constituir para dar paso específicamente a las urgencias y después de ahí en adelante derivar. Y hoy también tenemos que contar, que es una información que nos decía el funcionario, están llegando en esta semana, si no lo han hecho en el día de hoy, lo harán en el día de mañana, funcionarios que diseñaron junto con la municipalidad lo que tiene que ver con esta guardia, porque va a haber modificaciones en cuanto al edificio que hoy cuenta el hospital para poder integrarlo a esta guardia que se está ejecutando. Esta integración básicamente tiene que ver con mejorar la funcionalidad de lo que ya está en el Hospital Unzué y darle conexión o accesibilidad a lo que se está generando, ¿no? Que es esta guardia nueva para la salud, para el hospital en 25 de mayo. Cambiamos de información, vamos a escuchar lo que decía Federico Farina cuando le consultábamos por quizás rumores que puedan existir sobre la posibilidad de que el concejal Guillermo Lance decida, esto no está confirmado, pero puede ser que ocurra, decida representar al partido de la Unión Cívica Radical dentro del Consejo Deliberante. La realidad es que Farina no lo confirma, pero dice que Lance ha trabajado muy bien para esta campaña apoyando la candidatura de Marcelo Landaburu y va a ser un muy buen representante del espacio del radicalismo en el Consejo Deliberante. Además, Farina analizó cuestiones que están vinculadas con interpretaciones por parte del oficialismo en las cuales por qué la lista que lideraba Mercedes Schillaci no pudo imponerse con 4 concejales en la elección pasada del 7 de septiembre. Lo vemos. Bueno, es una pregunta que, bueno, merece una cierta respuesta de Lance, porque también está la discusión si la banca es del partido o de la persona. Yo siempre considero que es del partido, pero Memo nos ha acompañado en esta última elección, ha trabajado mucho junto a Marcelo Landaburu y a todos los miembros de la lista, y ha participado de todas las reuniones y a la campaña electoral. Creo que él va a tener una conducta acorde a lo que el radicalismo pretende de un concejal. Es muy prematuro yo manifestar esto, de cuál va a ser la conducta a seguir por Lance, pero creo que va a estar a la altura de las circunstancias de un concejal radical. Bien, pero no va a haber un pedido del partido formal en cuanto a esa situación. A eso me refería. Cuando las conductas son cotidianamente respetadas en el ámbito de la organización del partido, no hay que pedir nada, uno se da cuenta de que la persona actúa bien. Y en ese sentido el Lance está consustanciado con la idea del partido. Bien, eso lo deja tranquilo. Sí, por supuesto. Después, bueno, están los diálogos propios, como recién decía Francisco, que se van a dar en el seno del cuerpo y, bueno, vamos a ver lo que sale. Pero, bueno, yo en esos temas, a veces como no soy parte activa del Consejo Deliberante, me eximo de brindar una opinión al respecto.
Federico, vos sabés que desde Acción Ciudadana, terminada la elección, rápidamente dijeron que el radicalismo había sido funcional al kirchnerismo y que por eso quizá Acción Ciudadana no había puesto el cuarto candidato, el cuarto concejal que quería, por esos votos, los 1.800 y pico votos que resta y que obtiene, ¿no?, el radicalismo o Somos en esta elección. ¿Qué te dicen esas palabras? Bueno, hay dos circunstancias. Yo creo que primero hay que hacerse cargo de los errores y ser necios en seguir con políticas que son confusas o que no llevan a tener una expresión electoral que era la que uno pretendía. Echarle la culpa a otro me parece que no es correcto. Y la otra es que después de ese día o esa noche que se manifiesta eso, a las 10 horas me pidan la llave del comité para reunirse, que quien me la pidió no es afiliada. Así que bueno, son dos conductas que me parecen no son apropiadas en el ámbito de la democracia, en el ámbito del dialoguismo que nosotros siempre proponemos, ¿no?, con las otras fuerzas políticas. Bueno, muy bien, ahí lo veíamos al presidente de la Unión Cívica Radical de 25 de mayo, hablando de dos cuestiones, ¿no? La primera que tiene que ver con la decisión que puede llegar a tomar Guillermo Lance en cuanto a esta representación que espera que tenga el concejal de la Unión Cívica Radical, que hoy forma parte del bloque del oficialismo, ¿no?, dentro del Consejo Deliberante, y que bien dice Farina, bueno, que Lance está hoy representando muy bien los intereses y lo que piensa, ¿no?, el radicalismo. Habrá que ver qué ocurre, si sigue en ese bloque o decide hacer uno aparte, ¿no?, pensando en esta cuestión de la diferenciación que ha tenido la Unión Cívica Radical con la lista del gobierno al estar en estas elecciones, como Somos Buenos Aires y también la otros como Acción Ciudadana. Esto es un análisis que hay que esperar a ver en qué decanta esta cuestión después del 10 de diciembre. Y por otro lado, bueno, lo que les contábamos, ¿no?, la decisión de endilgarle en aparentes declaraciones el oficialismo la responsabilidad a la Unión Cívica Radical por no haber participado juntos, la respuesta también en este caso del presidente de la Unión Cívica Radical, Federico Farina. Vamos a cambiar de información, vamos a escuchar ahora declaraciones del contador Carlos Abriola. Escuchen, porque Abriola habla de dos temas que son muy importantes. Habla de la situación de la brecha cambiaria, ¿no es cierto?, la fluctuación que está teniendo el dólar. Hoy está casi ya al límite de empezar con la barrera de los 1.500 pesos por dólar. Habla de esa cuestión, habla de un mercado que tiene que tener cierta flexibilidad, pero que esa flexibilidad que uno interpreta que debe tener el mercado o el dólar, que eso no se traslade rápidamente a los precios. Esa es un poco la preocupación. Y por otro lado, habló de un tema que también es muy, muy importante y tiene que ver con las ventas, la caída de las ventas y las ventas que se hacen. Escuchen esto porque es un dato muy interesante. Las ventas que se hacen que tienen un gran porcentaje, pero un gran porcentaje de pago con billeteras virtuales. Y no hay circulante de efectivo, dice Abriola, más allá de que dice que hay un rubro que está empezando a tener cierto movimiento, que es el rubro de la construcción. Bueno, un análisis de distintas cuestiones que tienen que ver con la realidad veinticinqueña, pero también del país. Con el tema del dólar lo venimos conversando hace, yo te diría, años prácticamente, varios meses. El tema de la volatilidad, en quererlo frenar entre 1.300, 1.400, que eran las bandas de volatilidad. Las variables en economía, con la palabra no las vas a poder frenar, y con pequeñas acciones económicas tampoco. Yo siempre te comentaba y le comentaba a la audiencia que desde lo que uno analiza, estudia y maneja, que el dólar siempre se recupera en periodos cortos, como que se agacha y pega el salto en periodos cortos, en función de la inflación esperada. Porque el dólar posee dos componentes importantes. Uno es la inflación en pesos que sufre el dólar y otra es la propia inflación del propio dólar. ¿Sí? Hay artículos que tienen inflación en dólares y hay artículos
artículos, bueno, obviamente que no, pero el dólar en ese aspecto siempre se agazapa, decimos nosotros, espera 4 o 5 meses y pega el golpecito. Sostenerlo en una banda de volatilidad entre 1.300 y 1.400 pesos, con la palabra, es imposible. Y por más que vos retires dinero del mercado, ¿sí? Argentina es un mercado muy sensible y muy chico, entonces ante cualquier situación se te vuelca repentinamente, los operadores se te vuelcan al dólar en media hora. Argentina es un mercado volátil, mi única preocupación es que generalmente sucede que se vuelca los precios. Argentina siempre genera un efecto inmediato cuando el dólar se mueve, pero no genera un efecto inmediato cuando el dólar se retrasa. Esto lo habrás visto, es más, pero siempre es un condimento nuevo para el aumento de precios y ese tipo de cosas. Es un tema, por eso es que se intenta tenerlo dentro de una banda de flotación que para mí va a ser prácticamente imposible por más decisiones económicas que uno quiera tomar. Para mí va a ser muy difícil. Yo creo que ha rotado la forma de comercializar y el mundo va rotando la forma de comercializar. Yo he visto que se han cerrado locales, también no es menos cierto que el M1 del Banco Central falta dinero en la economía, fíjate que no hay pesos, no hay cantidad de pesos, es todo muy virtual. Inclusive yo preguntándole a varios comerciantes que tienen relación, o sea, son clientes míos, me han dicho que les ha cambiado la relación en los últimos 6 años, donde antes vendían un 70% con pesos en efectivo y un 30% virtuales, y ahora es al revés la relación. Eso hace también, como vos decías, no solamente el tema virtual, sino la comercialización online, etcétera, que muchos, que no sean pequeños inclusive, van a tener que rotar en su forma de comercializar porque la comercialización en forma globalizada los está afectando. Cuando la otra parte que me hacías de la pregunta con el tema de la construcción. Bueno, en esa tengo conocimiento de causa en forma directa en mi familia, ¿no? El tema de la construcción se ha reactivado en cierta forma también porque la gente ha visto un grado de seguridad y menos volatilidad en los negocios de la construcción que en otro tipo de negocios virtuales, negocios de billeteras, accionarios. La gente está también tomando conciencia que quiere tocar su patrimonio, lo quiere ver tangible. Entonces, y también, si bien no es el gran negocio el tema de los alquileres, ¿sí? Porque nosotros decíamos, bueno, sí, le están subiendo los alquileres y al negocio con la baja rentabilidad lo afecta. También debo decir que en función del capital invertido, los alquileres no son el gran negocio tampoco. Por lo tanto, también lo que acá habría que buscar es el reacomodamiento de los precios de la construcción, ¿sí? De los insumos de la construcción, que yo creo que cuando aumentó el dólar, los insumos de la construcción aumentaron, pero cuando el dólar se acomodó, los insumos de la construcción aumentaron. Bueno, muy bien, ahí lo escuchábamos a Carlos Abriola dando opinión de distintos temas de actualidad. En principio lo que te contábamos, ¿no? De esta fluctuación del dólar, también la situación que tiene que ver con la caída de las ventas y quienes venden hoy de la forma en la que están vendiendo, ¿no? Un poco contado efectivo, mucha billetera virtual y un rubro, como decía al final, que se empieza a reactivar, básicamente porque la gente quiere tener cuestiones tangibles, ¿no? Y el tema de la construcción es un rubro que si bien sube el dólar y esos precios no se mejoran, pero bueno, es un rubro que está teniendo quizá en la actualidad más personas que se vuelcan a ese rubro que es el de la construcción para poder generar una situación de contener recursos que no quiere poner en ningún otro lado que no sea en ladrillos o en inmuebles. Bueno, una posibilidad es esta de la construcción, decía Abriola en el análisis que hacía, ¿no? Frente a otros emprendimientos u otros negocios, mucha gente se vuelca al de la construcción. Pausa y ya volvemos.
Seguimos en el noticiero y vamos a recibir ahora a Gabriel Blanco. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Gastón, gracias por la invitación. Bueno, le contamos a la gente que Gabriel tuvo la oportunidad en el día de ayer de estar con Alberto Silioni, planteando algunas cuestiones que tienen que ver con un rol que va a asumir Gabriel Blanco a partir del 10 de diciembre, que es en el Consejo Escolar, con temas que el Consejo Escolar tiene todavía pendientes, ¿no? Y uno de ellos es el tema del transporte. Y queremos hablar con vos, Gabriel, para que nos cuente un poco cómo ha sido este vínculo con Alberto Silioni, resolviendo algunas cuestiones que por ahí están al alcance de él y por ahí saber cómo ha sido un poco este vínculo, este contacto, para resolver situaciones que hacen también a la calidad educativa, ¿no? Porque lo importante es que los chicos vayan a los establecimientos educativos en este caso. No, seguro, Gastón. La verdad que lo fundamental es que nuestros chicos y nuestras chicas estén en las aulas de clase, que estén ahí como lógica o como premisa básica para el aprendizaje, un aprendizaje de calidad y que sea inclusivo para todos y todas. En ese sentido, salió la oportunidad de reunirnos con Alberto. La verdad que muy contento de haber tenido esa posibilidad. Para los que estamos en el ámbito educativo es importante, ¿no?, tener ese tipo de acercamientos y bueno, empezando a gestionar, a trabajar, a acercar las problemáticas que tenemos en el distrito desde el día 1, ¿no? Ya terminada la época de campaña, de elecciones, con el resultado puesto, bueno, el peronismo 25 de mayo trabajando para que las cuestiones empiecen de alguna manera a resolverse, bueno, y presentándonos también, ¿no? Porque creo que es importante que ya una vez llegado el 10 de diciembre, que uno tenga que asumir las responsabilidades ya en el ámbito provincial, lo vayan conociendo y ya ir teniendo contactos y acercamientos y sobre todo ya temáticas concretas sobre las cuales trabajar. Me parece que es importante y es anticiparse a lo que se viene. Gabriel, puntualmente, ¿pudieron hablar de ese tema que estoy planteando, que tiene que ver con el tema del transporte escolar? Un tema que hoy todavía sigue estando en déficit, ¿no? Sí, Gastón. Fue uno de los primeros temas que se plantearon. Nosotros planteamos las necesidades que tiene nuestro distrito por la complejidad geográfica que claro, tiene, también situaciones que han tenido que ver con lo del clima este año en particular, pero también la necesidad de generar más y nuevos oferentes, la necesidad de que la provincia también acompañe en el sentido del pago a esos oferentes en cuanto a los kilómetros recorridos y demás. Entonces, fue uno de los principales temas que nosotros queríamos abordar, que está en agenda del ministro y del resto de su gabinete para resolver, que incluso las gestiones desde el Consejo Escolar, Abel, Claudia, el resto de los consejeros escolares han hecho todos los trámites correspondientes para que el transporte esté en condiciones para todos los alumnos y las alumnas, pero que bueno, que todavía no se han podido resolver unas cuestiones y que fueron lo que nosotros fuimos a plantear, ¿no? Claro. Que haya una respuesta concreta sobre esa cuestión, porque era un poco la idea que teníamos a partir de las propuestas de campaña. A ver, ¿y dónde está el cuello de botella en ese sentido? Digo, ¿qué te pudieron decir? Porque uno interpreta que puede estar en los kilómetros muertos que se denominan, que por ahí transportistas no lo quieren tomar porque ahí hay kilómetros que no se los va a pagar nadie. Puede estar dado también por la situación de que sea baja el kilómetro, del pago del kilómetro. Puede también estar dado de que hay lugares que no les interesa a los transportistas hacer ese tipo de recorridos, por eso que no se presentan. Digo, ¿dónde está el cuello de botella que hace que recorridos todavía no puedan cumplirse? Sí, el cuello de botella principal que tenemos en algunos recorridos en particular, sí, y eso está muy concreto, lo tienen de manera muy concreta y lo saben, es que en algunos recorridos no tenemos los oferentes suficientes. Exacto. O sea, hay un solo oferente, si ese oferente por algún motivo no se hace cargo del recorrido, de los cuales vos mencionabas, se cae ese recorrido, claro, esos chicos no llegan al aula de clase. Entonces, un poco la idea es empezar a trabajar en red, en la idea de sumar nuevos oferentes, tanto con las cooperativas de los lugares, con las comunidades, con las instituciones intermedias, desde el Consejo Escolar, es decir, sumar y ampliar la cantidad de oferentes a determinados recorridos particulares, que ese es un trabajo que también desde
la lista que me tocó encabezar, con los compañeros que por ahí no les toca asumir la responsabilidad, pero que siguen acompañando. Estamos pensando en empezar a establecer contactos para que, llegado el día de diciembre ya tengamos más gente para sumar para esos recorridos. ¿Y ahí qué se puede dar, Gabriel? ¿Una flexibilidad en cuanto a la contratación, en cuanto a la disponibilidad de toda una carpeta que hay que presentar como para ser proveedor del Estado provincial? Digo, ¿dónde puede venir un poco el acompañamiento por parte de ustedes? Sí, para mirá, que esos recorridos, realmente tengan oferentes, ¿no? Sí, como se hizo en otros momentos, cuando estaba Leandro, en el Consejo, también lo han hecho Abel, lo ha hecho Claudia, en su momento era simplificar y asesorar al proveedor para que se inscriba, ¿no? Esto es lo que necesitamos, vení, sentate, lo podemos realizar, tomarnos el minuto para explicarle bien cada ítem a complementar y de alguna manera simplificar la cuestión como ingreso a ser proveedor del Estado, claro, ¿no? Porque eso también es difícil, ¿no? Por ahí los que venimos de otros ámbitos entendemos que al emprendedor o al que se dedica a prestar un servicio, prestar el servicio no le cuesta o trabajar lo hace de la mejor manera posible y claro, muchas horas, pero cuando vos le decís, che, tengo que completar lo administrativo, ya empieza con las cuestiones más... En ese sentido, hay un acompañarlos. problema. Sí, la idea es el acompañamiento, Perfecto. el asesoramiento, obviamente que simplificar todo lo que podamos simplificar y también ser claros a la hora de proponer que se hagan cargo de un recorrido, ser claro en cómo es el pago, el tiempo de demora que tiene, las situaciones diversas que pueden llegar a pasar en el camino y sobre todo después estar a disposición de ese proveedor, ¿no? Estar ahí al pendiente para que ese proveedor no se nos caiga en el camino de alguna manera. ¿Eso no te invita a que se puede empezar a trabajar antes de que asuman ustedes el 10 de diciembre? Nosotros ya estamos trabajando, creo que las reuniones de ayer demuestran eso. Bien. Nosotros fuimos a trabajar en eso, a pedir también por distintas obras de infraestructura que nosotros tenemos todavía sin finalizar en la localidad, en la ciudad cabecera, pero también en el interior, sobre todo el comedor de la secundaria 6 de Gobernador Ugarte, que es una obra muy significativa para la comunidad, pero para todos los chicos que concurren a la escuela. Imagínate, Gastón, que hay chicos que van 6:30 de la mañana, salen de su casa y vuelven 5:30 de la tarde, entonces necesitan de un espacio donde comer, donde poder estar tranquilos también, y es un espacio que está sin terminar, que nosotros creemos que es fundamental la realización y por eso también vamos a pelear para que el fondo educativo en la localidad 25 de Mayo se destine a donde se tiene que destinar y que el dinero que viene destinado para infraestructura escolar se destine de manera correcta, entendiendo que la educación es una responsabilidad de todos y de todas y donde el Estado municipal tiene corresponsabilidad en esa ejecución de los fondos que la provincia envía para edificios educativos. Bien. Había un fondo antes que era Obras PET que venía. Digo, ese fondo no existe más. Sí, Creo que también eso era también una situación que el gobierno nacional enviaba recursos y la provincia deslindaba también los recursos de esos a los municipios y ahí permitía hacer obras. Le explicamos a la gente, quizás con esos fondos se podían hacer obras un poco de más magnitud, ¿no? Sí, sí. Bueno, también entendiendo que este Estado nacional, ¿no? Que viene a ajustar básicamente en todos los sectores y que obviamente no tiene en sus prioridades la educación y que tampoco tiene en sus prioridades la salud, el trabajo, un montón de otras cuestiones, pero en particular la educación, ese de financiamiento se hace correlativo a las provincias, digamos, y en algunos programas por ahí hoy no se cuentan con determinados recursos. Pero sí lo que hay una realidad es que el fondo educativo, la provincia lo envía al Ejecutivo Municipal, en el 2024 fue de 1.000 millones de pesos, al 2025 va a ser de 2.000 millones de pesos. El 40% de esos 1.000 o de esos 2.000 debe ir destinado a obras de infraestructura escolar de niveles obligatorios y nosotros seguimos teniendo dificultades para finalizar obras que los recursos están. Entonces, ahí es donde nosotros también, en este rol de consejero escolar, pero también desde el rol de oposición, lo que queremos hacer es trabajar para que esos fondos se ejecuten de manera correcta, porque es una necesidad que tenemos
de los edificios educativos de todo el distrito de 25 de Mayo. Yo te hablo de Gobernador Ugarte, pero también está la ESEA de Norberto de la Riestra, que todavía no se inició. El proyecto, que fue algo que se habló ayer también, está todo presentado, está todo armado a partir de la Dirección General de Cultura y Educación, es decir, que es un proyecto que está planteado y que se iba a realizar con el fondo educativo. Bueno, ahí hay una decisión política. ¿La hacemos con el fondo educativo o no? Pero no tiramos la pelota afuera. Me parece que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a dar los debates desde el diálogo, desde el respeto, pero también con la firmeza suficiente para hacer entender que nuestros chicos y nuestras chicas necesitan edificios que permitan un desarrollo correcto de sus horas de clase. Bien, ¿son cuestiones que van a charlar con el Ejecutivo? ¿Cómo lo van a manejar desde el Consejo Escolar? No, ¿O le van a pedir a los concejales oficialistas que hablen con el Ejecutivo? Digo, ¿de qué forma se puede canalizar esta cuestión para que realmente tenga los resultados que todos esperan, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. A ver, quien me conoce sabe que uno tiene un objetivo concreto, que si bien representa un espacio político y tiene sus convicciones claras, el diálogo tiene que estar y yo no estoy a disposición totalmente para hablar con el Ejecutivo Municipal si es necesario, porque son cosas que trascienden a las personas y que trascienden a una idea política. Ahora bien, si esa relación no se puede dar porque hay una decisión del Ejecutivo Municipal de no tenerla, me parece que es válido también que sus consejeros escolares puedan ser ese nexo que es necesario y que hoy no existe entre el Consejo Escolar y el Ejecutivo Municipal para soluciones vinculadas a obras de envergadura, como las que hablamos recién, pero hay otras cuestiones que son, te diría, de todos los días, que tampoco se están resolviendo y que ahí necesitamos de un Ejecutivo Municipal presente, como te decía antes de salir al aire, el corte de pasto en las escuelas, muchas escuelas tienen problemas por ahí de hidrolavado en una pared, de pintarlas, antes se articulaban con las peñas de los clubes para que fueran a las escuelas a pintarlas, con agrupaciones de vecinos que también se juntan. Bueno, me parece que ese trabajo hay que hacerlo, me parece que el Ejecutivo Municipal se tiene que poner los pantalones largos y entender que acá no es una cuestión de contra un gobierno provincial, sino que no se está haciendo cargo de algo que le corresponde hacerse cargo porque es parte de las reglas del juego cuando uno asume la responsabilidad de conducir los destinos de una comunidad. Yo puedo tener 1000 diferencias con este Ejecutivo Municipal, ahora si nos tenemos que sentar a hablar de educación lo haremos 1000 veces, yo no tengo problema. ¿Qué otros temas pudieron hablar con Silioni, más allá de estos que me estás contando? ¿Tuvieron posibilidad de plantear algunas otras cuestiones? Sí, nosotros planteamos también la necesidad de una combi para la Escuela de Educación Especial de 25 de Mayo, creemos que es fundamental. Bueno, se comprometió a integrar a 25 de Mayo a la partida que hubiera de transporte, digamos, para ese tipo de cosas. Y sobre todo también, ¿no?, establecer el contacto y poder estar en relación directa con la dirección de consejos escolares, con todo lo que tiene que ver con la función que vamos a cumplir, pensando en que tenemos un contexto muy complejo, no solamente desde lo económico, sino también de lo social, ¿sí? Que eso hace que la escuela cada vez juegue un rol más fundamental en el desarrollo de las comunidades y eso me parece que es muy interesante que se entienda desde el gobierno provincial, ¿no? Que esté entendiendo y que estemos todos hablando de lo mismo, digamos, de cuáles son nuestras responsabilidades, pero también de cuáles son las realidades concretas que se viven en cada una de las localidades. Obviamente, nosotros lo que estamos tratando de hacer es anticiparnos a la asunción del 10 de diciembre, tratando de allanar el camino lo más posible. Vos sabés que tuve 2 oportunidades de hablar con Alberto Silioni, hacer una nota y después compartir una post-entrevista. Y es una persona que le gusta hablar también mucho del sistema educativo, de la calidad educativa. ¿Pudieron abordar algo de eso, digo, de cómo está la educación en la actualidad? Mira, lo que estuvimos hablando mucho es de lo que veíamos.
en cuanto a la complejidad de trabajar en el aula hoy, ¿no? La complejidad que tienen los docentes y las docentes para trabajar en el aula. Y en con todo el devenir de la tecnología. Con todo el devenir de la tecnología, con la cantidad de información que ellos tienen, la idea de también de poder trabajar con un otro, hablábamos de la socialización, ¿no? Porque a veces la tecnología lo que hace es que nos quedemos más solos y haya como en un mismo lugar, si bien hay 20 chicos, por ahí hay todos chicos separados, no hay un grupo. Y hablamos de eso y consideramos fundamental que para tener docentes preparados para trabajar con eso también hay que capacitarlos, también hay que prepararlos y sobre todo en contextos como los que vivimos hoy en día, escuchar, ¿no? La escucha activa al docente también, porque en algún momento se perdió el eje, el eje se fue mucho hacia los chicos, pero los docentes quedaron como, bueno, che, y nosotros quedamos acá, y bueno, de eso estuvimos charlando un poco, me pareció muy interesante, la verdad yo no lo conocía, para mí fue muy enriquecedor y ya te digo, lo que pudimos hablar fue eso, entonces para cerrarte y bueno, la capacitación a los docentes, la idea de la aplicación de la tecnología o de las nuevas tecnologías en el aula, cómo funcionaban y por otro lado lo de la socialización y el de volver a entendernos como colectivos y no tanto como islas separadas. Muy bien. Gabriel, bueno, te agradezco que hayas venido, de hablar un poquito de lo que pasó en la reunión del día de ayer. Nos faltará oportunidad para que hablemos de otros temas. Así que bueno, gracias por venir. No, gracias a vos, Gastón, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muy bien. Hacemos la pausa en la edición central del noticiero y ya venimos con más información. Compartimos el pronóstico del tiempo para mañana. Indica que tendremos una temperatura de 15, una máxima de 23. Habrá cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias. Para el día sábado se espera una mínima de 13, la máxima 18 grados y continúan las chances de lluvias. Bien, el domingo, mirá, temperatura mínima 10, la máxima 18, cielo parcialmente nublado. Atentos que hay alerta para sí, mañana. A estar atentos. Con mucha cantidad de lluvia. La farmacia de turno para esta noche es San Roque de 9, 29 y 30. Nos estamos despidiendo de la edición central del noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por informarse con el noticiero. Será hasta mañana.